Sección segunda de las acciones, de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Materia: Marco jurídico de las empresas. Artículo 111. Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio, y se regirán por las disposiciones relativas a valores literales, en lo que sea compatible con su naturaleza y no sea modificado por la presente ley. Artículo 112. Las acciones serán de igual valor y conferirán iguales derechos. Sin embargo, el contrato social podrá estipularse que el capital se divida en varias clases de acciones con derechos especiales para cada clase, observándose siempre lo que se dispone en el artículo 17. 113. Salvo lo previsto por el artículo 91, cada acción solo tendrá derecho a un voto, pero en el contrato social podrá pactarse que en una parte de las acciones tenga derecho de voto solamente las asambleas extraordinarias, que se reúnan para tratar los asuntos comprendidos en las fracciones 1, 2, 4, 5, 6 y 7 del artículo 182. No podrán asignarse dividendos a las acciones ordinarias sin que antes se pague a las del voto limitado un dividendo de 5%. Cuando en algún ejercicio social no haya dividendos o sean inferiores a dicho 5%, se cubrirá este en los años siguientes con la prelación indicada. Al hacerse la liquidación de la sociedad, las acciones de voto limitado se reembolsarán antes de las ordinarias. En el contrato social podrá pactarse a las acciones de voto limitado se les fije un dividendo superior al de las acciones ordinarias. Los tenedores de las acciones de voto limitado tendrán los derechos que esta ley confiere a las minorías para oponerse a los derechos de las asambleas y para revisar el balance y los libros de la sociedad. Artículo 114. Cuando así lo prevenga el contrato social, podrán emitirse en favor de las personas que presten sus servicios a la sociedad acciones especiales en las que figurarán las normas respecto a la forma, valor, inalienabilidad y demás condiciones particulares que les correspondan. Artículo 115. Se prohíbe a las sociedades anónimas emitir acciones por una suma menor de su valor nominal. Artículo 116. Solamente serán liberadas las acciones cuyo valor esté totalmente cubierto, y aquellas que se entreguen a los accionistas según acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria, como resultado de la capitalización de primas sobre acciones o de otras aportaciones previas de los accionistas, así como de la capitalización de utilidades retenidas o de reservas de evaluación o de revaluación. Cuando se trate de capitalización de utilidades retenidas o de reservas de evaluación o de revaluación, estas deberán haber sido previamente reconocidas en estados financieros debidamente aprobados por la Asamblea de Accionistas. Tratándose de reservas de evaluación o revaluación, estas deberán estar apoyadas en evalúos efectuados por valuadores independientes autorizados por la Comisión Nacional de Valores, instituciones de crédito o corredores públicos titulados. Artículo 117. La distribución de las utilidades y del capital social se hará en proporción al importe exhibido de las acciones. Los suscriptores y adquirientes de las acciones pagadoras serán responsables por el importe insoluto de la acción durante 5 años, contados desde la fecha del registro de traspaso, pero no podrá reclamarse el pago al inajenamente sin que antes se haga una ejecución de los bienes del adquiriente. Artículo 118. Cuando constare en las acciones el plazo en que deben pagarse las exhibiciones y el monto de estas, transcurrido dicho plazo, la sociedad procederá a exigir judicialmente, en la vía sumaria, el pago de la exhibición, o bien a la venta de las acciones. Artículo 119. Cuando se decrete una exhibición cuyo plazo o monto no conste de las acciones, deberá hacerse una publicación, por lo menos 30 días antes de la fecha señalada, para el pago, en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. Transcurrido dicho plazo, sin que se haya verificado la exhibición, la sociedad procederá
en los términos del artículo anterior. Artículo 120. La venta de las acciones a que se refieren los artículos que preceden se hará por medio de un corredor titulado y se extenderán nuevos títulos o nuevos certificados provisionales para sustituir a los anteriores. El producto de la venta se aplicará al pago de la exhibición decretada, y si excediere el importe de ésta, se cubrirán también los gastos de la venta y los intereses legales sobre el monto de la exhibición. El remanente se entregará al antiguo accionista, si lo reclamare dentro de un plazo de un año, contado a partir de la fecha de la venta. Artículo 121. Si en el plazo de un mes, a partir de la fecha en que se debiera de hacerse el pago de la exhibición, no se hubiera iniciado la reclamación judicial o no hubiere sido posible vender las acciones en un precio que cubra el valor de la exhibición, se declararán extinguidas aquellas y se procederá a la consiguiente reducción del capital social. Artículo 122. Cada acción es indivisible y, en consecuencia, cuando haya varios copropietarios de una misma acción, nombrarán un representante común, y si no se pusieren de acuerdo, el nombramiento será hecho por la autoridad judicial. El representante común no podrá enajenar o gravar la acción, sino de acuerdo con las disposiciones del derecho común en materia de copropiedad. Artículo 123. En los estatutos se podrá establecer que las acciones, durante un periodo que no exceda de 3 años, contados desde la fecha de la respectiva emisión, tengan derecho a intereses no mayores del 9% anual. En tal caso, el monto de estos intereses debe cargarse a gastos generales. Artículo 124. Los títulos representativos de las acciones deberán estar expedidos dentro de un plazo que no exceda de un año, contado a partir de la fecha del contrato social o de la modificación de éste, en que se formalice el aumento del capital. Mientras se entregan los títulos, podrán expedirse certificados provisionales, que serán siempre nominativos y que deberán canjearse por los títulos, en su oportunidad. Los duplicados del programa en que se hayan verificado las suscripciones se canjearán por títulos definitivos o certificados provisionales, dentro de un plazo que no excederá de 2 meses, contado a partir de la fecha del contrato social. Los duplicados servirán como certificados provisionales o títulos definitivos, en los casos que esta ley señala. 125. Los títulos de las acciones y los certificados provisionales deberán expresar: número 1. El nombre, nacionalidad y domicilio del accionista. Número 2. La denominación, domicilio y duración de la sociedad. Número 3. La fecha de la constitución de la sociedad y los datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Número 4. El importe social, el número total y el valor nominal de las acciones. Si el capital se integra mediante diversas o sucesivas series de acciones, las mencionan del importe del capital social y del número de acciones se concretarán en cada emisión, a los tales que se almacenan con cada una de dichas series. Cuando así lo prevenga el contrato social, podrá omitirse el valor nominal de las acciones, en cuyo caso se omitirá también el importe del capital social. Número 5. Las exhibiciones que sobre el valor de la acción haya pagado el accionista o la indicación de ser liberada. Número 6. La serie y número de las acciones o del certificado provisional con indicación de número total de acciones que corresponda a la serie. Número 7. Los derechos concebidos y las obligaciones impuestas al tenedor de la acción y, en su caso, a las limitaciones al derecho de voto y en específico a las estipulaciones previstas en la fracción 7 del artículo 91 de esta ley. 8. La firma autógrafa de los administradores que, conforme al contrato social, deban suscribirse el documento, o bien la firma impresa en facsímil de dichos administradores a condición, en este último caso, de que se deposite el original de las firmas respectivas en el Registro Público de Comercio en que se haya registrado la sociedad.
Artículo 126. Los títulos de las acciones y los certificados provisionales podrán amparar una o varias acciones. Artículo 127. Los títulos de las acciones llevarán adheridos cupones que se desprenderán del título y que se entregarán a la sociedad contra el pago de dividendos o intereses. Los certificados provisionales podrán tener también cupones. Artículo 128. Las sociedades anónimas tendrán un registro de acciones que contendrá: número 1. El nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista, y la indicación de las acciones que le pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás particularidades. Número 2. La indicación de las exhibiciones que se efectúen. Número 3. Las transmisiones que se realicen en los términos que prescribe el artículo 129. Número 4. Se deroga. Artículo 129. La sociedad considera como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el registro a que se refiere el artículo anterior. A este efecto, la sociedad deberá inscribir en dicho registro, a petición de cualquier titular, las transmisiones que se efectúen. Artículo 130. En el contrato social podrá pactarse que la transmisión de las acciones solo se haga con la autorización del Consejo de Administración. En el Consejo podrá negar la autorización designando un comprador de las acciones al precio corriente en el mercado. Artículo 131. La transmisión de una acción que se efectúe por medio diverso del endoso deberá anotarse en el título de la acción. Artículo 132. Los accionistas tendrán derecho preferente en la proporción al número de sus acciones, para suscribir las que emitan en caso de un aumento de capital social. Este derecho deberá ejercitarse dentro de los 15 días siguientes a la publicación en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, del acuerdo de la Asamblea sobre el aumento del capital social. Artículo 133. No podrán emitirse nuevas acciones sino hasta que los precedentes hayan sido íntegramente pagados. Artículo 134. Se prohíbe a las sociedades anónimas adquirir sus propias acciones, salvo por adjudicación judicial en pago de créditos de la sociedad. En tal caso, la sociedad venderá las acciones dentro de 3 meses, a partir de la fecha en que legalmente pueda disponer de ellas, y si no lo hicieren en el plazo, las acciones quedarán extinguidas y se procederá a la consiguiente reducción del capital. En tanto pertenezcan a las acciones a la sociedad, no podrán ser representadas en las asambleas de accionistas. Artículo 135. En el caso de reducción del capital social mediante un reembolso a los accionistas, la designación de las acciones que hayan de nulificarse se hará por sorteo ante notario o corredor titulado. Artículo 136. Para la amortización de las acciones con utilidades repartibles, cuando el contrato social la autorice, se observarán las siguientes reglas. Número 1. La amortización deberá ser decretada por la Asamblea General de Accionistas. Número 2. Solo podrán amortizarse acciones íntegramente pagadas. Número 3. La adquisición de acciones para amortizarlas se hará en bolsa, pero si en el contrato social o el acuerdo de la Asamblea General fijaren un precio determinado, las acciones amortizadas se designarán por sorteo ante notario o corredor titulado. El resultado del sorteo deberá publicarse por una sola vez en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. Número 4. Los títulos de las acciones amortizadas quedarán anulados y en su lugar podrán emitirse acciones de goce cuando así lo prevenga expresamente el contrato social. Número 5. La sociedad conservará a disposición de los tenedores de las acciones amortizadas por el término de 1 año, contado a partir de la fecha de publicación a que se refiere la fracción 3, el precio de las acciones sorteadas y, en su caso, las acciones de goce
Si vencido este plazo no se hubiesen presentado los tenedores de las acciones amortizadas a recoger su precio y las acciones de goce, aquel se aplicará a la sociedad y ésta quedarán anuladas. Artículo 137. Las acciones de goce tendrán derecho a las utilidades liquidadas, después de que se haya pagado las acciones no reembolsables en el dividendo señalado en el contrato social. El mismo contrato podrá también conceder el derecho de voto a las acciones de goce. En caso de liquidación, las acciones de goce concurrirán con las no reembolsadas en el reparto de haber social, después de que éstas hayan sido íntegramente cubiertas, salvo que en el contrato social se establezca un criterio diverso para el reparto del excedente. Artículo 138. Los consejeros y directores que hayan autorizado la adquisición de acciones en contravención a lo dispuesto en el artículo 134 serán personal y solidariamente responsables de los daños y perjuicios que causen a la sociedad o a los acreedores de ésta. Artículo 139. En ningún caso podrán las sociedades anónimas hacer préstamos o anticipos sobre sus propias acciones. Artículo 140. Salvo en caso previsto por el párrafo segundo de la fracción cuarta del artículo 125, cuando por cualquier causa se modifiquen las indicaciones contenidas en los títulos de las acciones, éstas deberán canjearse y anularse los títulos primitivos, o bien bastará con que se haga constar en estos últimos previa certificación notarial o del corredor público titulado dicha modificación. Artículo 141 y último correspondiente a la sección segunda de las acciones. Las acciones pagadas en todo o en parte mediante aportaciones en especie deben quedar depositadas en la sociedad durante 2 años. Si en este plazo aparece que el valor de los bienes es un menor en 25% del valor por el cual fueron aportados, el accionista está obligado a cubrir la diferencia a la sociedad, la que tendrá derecho preferente respecto de cualquier acreedor sobre el valor de las acciones depositadas.